Soluciones, agendas sobre la mesa, minorías que tratan de encontrar su punto de equilibrio, la chiquillada con sus buenos deseos para hacer contrapeso al PAN, la aplanadora azul afinando de nuevo la estrategia de divide y vencerás. Los ímpetus, son los primeros días de la nueva legislatura en el Congreso local y las aguas se asientan poco a poco en los nuevos equilibrios de la política guanajuatense. En el Palacio Legislativo, las minorías tratan de cohesionarse y hacer frente a sus propias contradicciones. Según el tamaño de la fracción, es también el desafío de la unidad. Esto escribió Miguel Zacarías en la columna Pólvora e Infiernitos del periódico Correo, publicada bajo el título El Nuevo Congreso, las apuestas de la chiquillada. El pasado 30 de septiembre, mismo día en que se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, recién electo. En el IMAP analizamos la nueva integración del Congreso del Estado de Guanajuato y nos preguntamos ¿cuál es la agenda parlamentaria para las administraciones públicas municipales? Bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta emisión de La Tertulia. Hoy en La Tertulia analizamos la nueva legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato y con la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es la agenda parlamentaria para las administraciones públicas locales? Para ello me acompaña Daniel Lanuza, que es doctor en proyectos con énfasis en programas gubernamentales, asesor, analista, académico, cuenta con más de 20 años de experiencia en el servicio público y actualmente es director de proyectos estratégicos del gobierno municipal de Guanajuato. Muchas gracias, Daniel, por estar nuevamente aquí en La Tertulia. Gracias, Jesús, como siempre. Gracias. Igualmente se encuentra con nosotros Tadeo Sánchez, también ya ha sido de La Tertulia, maestrante en análisis político, con estudios de posgrado en comunicación política y social, licenciado en estudios de gobierno, activista por la inclusión y cabildero del Congreso del Estado de Guanajuato. Bienvenido, Tadeo. ¿Qué tal, Cristian? Mucho gusto. Saludos, Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Tadeo. Y también se encuentra con nosotros Alex Mares. Él es licenciado y maestrante en filosofía por la Universidad de Guanajuato, especialista en migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Ha sido asesor de gobiernos municipales, asesor parlamentario y litigante en materia electoral. Bienvenido, Alex. Un gusto. Gracias. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a debatir, pero no sin antes en contexto. Como lo establece la ley, se declaró instalada la 65ª legislatura del Congreso del Estado, luego de que las diputadas y los diputados que la integran rindieran protesta en una sesión solemne celebrada en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo. La mesa directiva, que fungirá durante el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legal, quedó conformada por las y los legisladores Armando Rangel Hernández, Cuauhtémoc Becerra González, Noemí Márquez Márquez, Janet Melanie Murillo Chávez y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes. Además, se declararon constituidos 4 grupos parlamentarios y una representación parlamentaria. Finalmente, se instaló la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la cual está integrada por los diputados Luis Ernesto Ayala Torres, Ernesto Milán Soberanes, Alejandro Arias Ávila y Gerardo Fernández González, y la diputada Desire Ángel Rocha. Arrancamos con la regla del minuto, misma regla para todos, un minuto de introducción. ¿Cuál es la agenda parlamentaria para las administraciones públicas locales? Adelante, Daniel.
Yo creo que definitivamente es el presupuesto el reto más importante que en este momento se presenta, ¿no? El Estado, el Ejecutivo, por supuesto ya tiene un presupuesto asignado, fue revisado, fue analizado, pero ahora el Congreso que entra en acción, en vigor, tiene en este sentido dos retos importantes. Uno es el presupuesto del Estado frente a los presupuestos municipales, pero también me parece que el otro reto es la ley de ingreso. La ley de ingreso que se estará presentando en breve. Ese es un tema que también las legislaturas tienen a su cargo revisar después de que los ayuntamientos deben de hacer su parte. Entonces, ahí hay dos retos muy importantes. La ley de ingreso, el presupuesto general de egreso por los municipios, que deben alinearse con el presupuesto del Estado. Esos son los dos primeros retos importantes a enfrentar. Perfecto, Daniel, te agradezco mucho. Alex, ¿alguna coincidencia con el doctor Daniel Lanuza? ¿Qué otra agenda ves por ahí importante para los municipios? Adelante. Gracias. Me gustaría primero iniciar con una reflexión respecto a la nueva integración del Congreso, que sí varía respecto a la pasada legislatura, porque nos encontramos con la desaparición de algunas representaciones parlamentarias. El PRD deja de tener representación después de décadas de tener participación en el Congreso. También el Partido del Trabajo, que tuvo en el marco de un convenio de coalición en las elecciones antepasadas, tuvo una representación que también la pierde, y Nueva Alianza, que había mantenido el financiamiento público local y el registro local, perdió el nacional en las elecciones del 2018 y termina ya por perder el financiamiento y la representación en el ámbito local en Guanajuato. Entonces, esas son las principales variables de carácter política. Tenemos una integración paritaria del Congreso y también coincido que de entrada el primer reto va a ser el asunto presupuestario y la agenda de derechos humanos y paridad. Muchas gracias, Alex. Tadeo, con base en esta integración que ya un poquito Alex nos ha comentado, ¿ves que haya algún cambio en la dinámica que se tiene respecto con los municipios de acuerdo a la nueva integración de la legislatura? ¿O cómo ves el panorama, Tadeo? Yo coincido de entrada, creo que sería un buen momento, sobre todo específicamente de León. León tiene mayor representación en el número de diputados y diputadas respecto a otras legislaturas, y eso sería o tendría que ser positivo para la entidad, para fortalecer esta relación con el poder legislativo y que pudiera haber mayor trabajo sobre todo el tema de la aprobación del presupuesto, ¿no? De los programas prioritarios y demás cuestiones. Sin embargo, yo también veo que va a haber un acomodo de fuerzas en lo que viene dentro de los próximos 3 años, sobre todo porque Morena pues, tuvo mayor número de escaños, o tiene actualmente la segunda fuerza política del Estado, con 8, perdón, del Congreso, con 8 diputados y diputadas. Posteriormente le sigue el PRI con 4, luego el Partido Verde con 2, y obviamente tenemos una representación de Movimiento Ciudadano con Desiree Ángel, que yo creo que es importante que en esta primera, digamos, primera asamblea o primera, se impuso la agenda progresista, ¿no? Tuvo mayor participación Morena, ¿no? E inclusive también el Partido Verde, que yo creo que el Partido Verde, no sé si lo hizo por un tema de capital político y ganarle la agenda a Movimiento Ciudadano, de ahí proponer seguramente lo hablaremos más adelante, el matrimonio igualitario, el tema de la despenalización del aborto. Pero veo interesante el Congreso, veo un Congreso plural. Creo que es muy distinto, que no hemos estado acostumbrados a ver ese tipo de congresos en Guanajuato, y creo que se verá algo muy interesante en el Pleno. Perfecto, Tadeo, muchas gracias. Bueno, Daniel, nos comentabas que el tema principal para los municipios, en efecto, será el tema del presupuesto y la ley de ingresos. Con base en la experiencia que has visto en otros congresos de los estados, ¿cómo vislumbras que se vaya a acomodar ahora en el contexto, obviamente, de una legislatura que arranca, vamos teniendo como referencia pues una pandemia, cosa que el Congreso o la legislatura pasada no lo tenía, y además en este juego nuevamente en donde aparentemente pues, el gobierno federal
al menos en el discurso oficial del Estado de Guanajuato, ha dicho, pues es que no se puede, no le apuestan a Guanajuato desde el gobierno federal. ¿Ves que haya ahí que se rasgue las vestiduras por este tema, o cómo ves que se vaya a armar el tema de los ingresos y el presupuesto? Yo veo difícil esta relación que tiene el Ejecutivo en este momento y por supuesto el Legislativo también frente a las políticas nacionales. Eso es una realidad y se acentuó o se volvió muchísimo más tangible que el gobierno federal haya hecho una reformulación frente a las entidades federativas que no fueran, digamos, alineadas a la CONAGO. En este momento, las relaciones, digamos, en el contexto del federalismo que estamos acostumbrados, ahora el federalismo tiene una connotación diferente. Eso lo veo. Veo que el gobierno federal ha ido restringiendo, ha ido retirando recursos públicos federales aplicados al gobierno del estado o al ejecutivo del estado, pero también veo que las participaciones federales se han ido reduciendo. Es decir, este es un tema en la que los gobiernos locales también han tenido que ir aprendiendo a generar sus propios recursos, que también eso es otro reto importante que habrá de enfrentarse ahora el 10 de octubre. El 10 de octubre los 46 ayuntamientos se renuevan, por supuesto, no todos en elección consecutiva, pero sí veo que esta nueva legislatura y estos nuevos gobiernos municipales deberán de estar aprendiendo a partir de estas restricciones que el gobierno federal ha ido haciendo, ¿no? Esto, por supuesto, a partir no solamente de la pandemia, sino a partir de las corrientes, digamos, ideológico-políticas que se han ido acentuando, digamos, en los últimos 3 años. Hay que decirlo como es. Y también hay otra cosa que la pandemia sí también ha dado la oportunidad de este nuevo proceso de aprendizaje en el que los gobiernos locales en general, no es un tema solamente municipalista, también es un tema legislativo estatal, ejecutivo estatal, donde hemos tenido que ir haciendo nuevas prácticas y nuevos diseños de políticas a partir de un proceso de nueva normalidad, vamos a llamarlo de esa manera. Es decir, hay un tema de reactivación económica, hay un tema de salud pública, en fin, hay una serie de elementos que habrán de conjugarse con independencia de los grupos parlamentarios. Sí, es cierto, ahora el Poder Legislativo presenta una característica, digamos, ligeramente diferente, no lo veo completamente diferente, sí he visto que ha habido paridad, ha habido pluralidad, ha habido una tendencia hacia la pluralidad, ha habido una tendencia hacia derechos humanos, lo que no ha sido tampoco una novedad especial, por supuesto que no, esto es una tendencia generalizada, pero ahora se incrementa el hecho de revisar las nuevas políticas a partir de la pandemia, digamos, vamos a decirlo de esta manera. Excelente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese tema de la cuestión de los ingresos, los egresos. Nos comentaba Alex ya la nueva distribución, vamos, en cuanto a las bancadas propiamente dentro de la legislatura. Hablamos de los grupos parlamentarios y de la representación proporcional, perdón, de la representación parlamentaria que existe. Pero, vamos, la elección fue avasalladora, vamos, otra vez por Acción Nacional, pero sí vemos una bancada cada vez más fuerte ya de Morena, y por primera vez una representación de MC. En efecto, ya no está el PRD. Estos nuevos equilibrios, ¿cómo lo ves, Alex? ¿Habrá un bloque opositor a la política panista, vamos, dentro del Congreso, o no lo ves? Cada quien tendrá su agenda. Pepe, creo que hacer un juicio sobre eso es todavía precipitado, es muy temprano. No veo en este momento las condiciones políticas para la conformación de un bloque en el cual puedan unirse Morena y el Partido Verde, el PRI y la representación parlamentaria del Movimiento Ciudadano. Me parece que en este momento lo que se empieza a configurar es las agendas propias de los grupos parlamentarios y la representación parlamentaria, que después tendrá que pasar un proceso de acuerdo para la construcción de la agenda común.
y ahí es donde ya se verá cómo empiezan a darse la correlación de fuerzas. Me parece que en el caso de Morena tienen un elemento adicional que va a ser qué tan unidos pueden resultar como bloque, desde el dominio público, que hay diferencias al interior de ese partido de manera muy marcada, y a pesar de que son la segunda fuerza del Congreso, su mayor reto va a residir en cómo pueden aglutinarse y si pueden realmente articular una estrategia opositora que permita construir una agenda ya de oposición. Entonces, creo que todavía es muy pronto para hacer juicios anticipados. Lo que sí es que ya en 2 sesiones hay 13 iniciativas y que ya empiezan a verse claramente las líneas a través de las cuales se va a mover la dinámica propiamente parlamentaria. Y me parece que una que va a impactar de manera lógica a los ayuntamientos, a los municipios, va a ser la de la paridad en todo, ¿no? Creo que eso va a ser un gran reto, ya está discutiéndose, creo que esto va a terminar teniendo un impacto presupuestario, también va a tener un impacto en la propia ley orgánica municipal, y el avance, como ya lo decía el doctor Daniel, mi tocayo, un avance en materia de derechos humanos. Entonces, yo creo que más bien lo que estamos viendo ahora es las agendas parlamentarias, y que después vamos a ver la dinámica ya de cómo interactúan en la correlación de fuerzas. Es correcto, ahí está la agenda ya vista. En efecto, ha estado muy movido estos días el Congreso, y ya se empiezan a ver las posiciones, las primeras iniciativas de cada uno de los diputados y de las diputadas. Tadeo, en este sentido, ¿ves que la agenda paritaria vaya a tener como una consecuencia todo este fenómeno que se está dando en razón de la perspectiva de género, el movimiento LGBT en Guanajuato? ¿Sí crees que tenga eco por primera vez en una legislatura en Guanajuato estos temas? Y esto a razón de la resolución de la Suprema Corte. Digo, no quisiera meter todo en un costal porque son cosas distintas, pero ¿cómo ves este panorama? Pues sí, es bastante amplio. De entrada, yo creo que ya hay algunos guiños dentro del Congreso del Estado de lo que pudiera ocurrir en los próximos meses, ¿no? De entrada, con la propuesta del Partido Verde del matrimonio igualitario, ya hay guiños específicamente de Movimiento Ciudadano y del PRI, justamente, que se adherieron a esta propuesta. Entonces, yo creo que va a haber alianzas temáticas, ¿no? Los temas de derechos humanos, ya podríamos ver que el Partido Verde, el PRI, quizá, yo creo que el PRI se va a dividir, porque no todo el PRI, el interior es progresista, ¿no? Hay una fuerte corriente que también es muy conservadora, que seguramente irá hacia Acción Nacional. Sin embargo, yo creo que Acción Nacional está cambiando. Ahí, sobre todo, no me dejará mentir el doctor Daniel, que en Guanajuato Capital, justamente el presidente municipal ha tratado de impulsar esta agenda, por ejemplo, del turismo LGBT, ¿no? Con colocar durante todas las principales avenidas o monumentos históricos estos guiños, estas banderas de la diversidad sexual. Si bien es cierto, su intención no es, por así decirlo, temas de derechos humanos, sino su intención es algo meramente económico, de atracción de turismo, lo cual también es válido, o sea, no hay que desdeñar ese guiño. Y quizá por ahí hay una fuerza o grupos, sobre todo panistas más jóvenes, que podrían quizá aprobar, como en el caso de Querétaro, quizá puerta cerrada, el tema del matrimonio igualitario para evitar esta pugna que existe con la sociedad guanajuatense, ¿no? Que es muy, muy fuerte. Por ejemplo, sé que también Desiree Ángel propuso que se generaran los cambios en las actas o que se generaran los mecanismos administrativos para el cambio de las actas de identidad de género, que también es un gran pendiente en nuestro estado, ¿no? Las personas trans tienen que generar un amparo para poder hacer este cambio y a veces ni siquiera el registro civil quiere generarlo, ¿no? El tema de las mujeres, también tú lo has dicho, la despenalización del aborto, el acceso a servicios de salud dignos, también es un tema pendiente que está atravesado por toda esta idiosincrasia guanajuatense, conservadora, pero yo también veo que algo está cambiando, sobre todo el tema de las juventudes, y quizá pues es el momento. Yo esperaría que a pesar de que el PAN es mayoría, pudiera haber, yo apelo a la conciencia y a la legalidad y a la buena razón de muchos legisladores panistas. Yo, Excelente, adelante, Daniel. sí, y yo insisto, yo creo que en este momento, con independencia de las paridades, de las corrientes de equidad, las perspectivas y en fin, todas estas políticas relacionadas con los enfoques que si bien son temas sustantivos, fundamentales en cualquiera de las agendas,
En este momento yo creo que la legislatura, y así lo debo de ver, yo sí quisiera verlo como ciudadano, de que estuviera Guanajuato, la legislatura guanajuatense, la agenda guanajuatense parlamentaria estuviera muchísimo más enfocada en la reactivación económica. Creo que en este momento es un tema sustantivo por encima de cualquiera otra de las políticas. Yo creo que este es el momento necesario de poner énfasis, con independencia de los grupos, con independencia de las fracciones, con independencia de los intereses ideológicos partidarios. Yo creo que en este momento Guanajuato enfrenta un reto sustantivo que deberá de ser esta recuperación del corazón del Triángulo de Oro, que ese es un tema que económicamente ha sido la historia de Guanajuato, y que si la legislatura local no pone el acento en la I que le corresponde, en este sentido perderá la gran oportunidad histórica de tener una contribución importante al Estado de Guanajuato. Eso es para mí, desde donde yo veo la perspectiva y la trinchera. Guanajuato debe recuperar la condición económica que tuvo. Yo quisiera hacer un apunte. Yo creo que no están peleadas las agendas. O sea, es cierto, la economía es esencial, pero no podemos por esto dejar de lado el tema de los derechos humanos. Porque Guanajuato siempre hace su discurso constantemente, legislatura tras legislatura, ¿no? Primero la seguridad, primero la reactivación económica y el último tema de los derechos humanos. Se puede. Yo esperaría que hubiera la capacidad suficiente de nuestros legisladores, de sus asesores, en general de todo el cuerpo colegiado del aparato legislativo, para poder llevar a cabo adelante estas dos trincheras, porque justamente una perfectamente pudiera complementarse a la otra. No puede haber desarrollo económico si no se salvaguardan los derechos humanos de las personas, si no se garantiza la paz, el acceso a la dignidad, a una vivienda digna y a una serie de derechos, al reconocimiento de la identidad de las personas, su derecho que tienen a poder contraer matrimonio de manera libre porque son ciudadanos de primera y no de segunda porque también pagan impuestos. Yo creo que las agendas no pueden estar separadas. Tiene razón, el tema económico es sustancial y es necesario porque yo creo que el tema de la pandemia pues arrasó tremendamente a todos los municipios, al Estado no se diga, pero yo creo que tiene que ver con la cuestión de voluntad. Y algo que sí me preocupa mucho en el Congreso, que sí aparentemente hay una gran paridad, y ahí sí quiero hacer la observación, generalmente las presidencias de las comisiones, que seguramente vamos a profundizar en esto, pues las principales no fueron enfocadas a las mujeres, las principales se las llevaron los varones, ¿no? Y esto es un tema preocupante y les dejaron a las mujeres las mismas de siempre, ¿no? Como de turismo, ¿no? Les dejaron las de migración, temas que pues se necesita que también una visión, una perspectiva de género, porque si no se ve esta perspectiva de género en el presupuesto, como tú bien lo mencionas, pues es meramente discurso. Entonces sería importantísimo, hubiera sido importante, o ojalá lo hubiéramos visto, de que hubiera más mujeres en estas presidencias de las comisiones relevantes. Pero bueno, eso dejo un apunte, porque creo que quedaba en el discurso el tema del Congreso paritario. Interesante ahí, estas agendas que parecería que están conjuntadas o que son prioritarias una sobre la otra. ¿Cómo lo ves tú, Alex? Yo coincido en que tienen que ser concurrentes, al igual que el tema de justicia, ¿no? Me parece que y hay perfiles que le van a dar a la legislatura un relieve donde podemos encontrar debates sumamente interesantes, ¿no? Por este lado de la reactivación económica, de realmente poder colocar a Guanajuato después de esta crisis sanitaria, de esta crisis económica, realmente en una posición de la mentefactura, de que no solamente sea un discurso, sino a ver cómo puede realmente permear en la reactivación económica, pero también está el gran reto de la procuración de justicia, de la administración de justicia, de construir espacios seguros en el que todas las personas estemos tranquilas, que podamos estar en la calle seguros, en nuestras casas, porque ese es un gran tema que ya está ahí polarizando y que va a causar polémica y va a ser uno de los puntos álgidos. El día de hoy se presentaron dos iniciativas respecto a la modificación constitucional del 95 para reformar el mecanismo de nombramiento y remoción del fiscal general. Entonces, ese es un tema. Y por otro lado, el tema de los derechos humanos, que también va a estar ahí y en el cual hay otras, lo voy a decir así, subagendas o rutas distintas para cubrir el tema de las agendas de derechos humanos. Está el lado de la paridad, y por otro lado, el de la diversidad, con lo que ya apuntaba Tadeo,
el reconocimiento del derecho a la identidad a través de un mecanismo administrativo, ya no jurisdiccional, para poder cambiar el nombre y a partir de ahí tener acceso a otros derechos. El tema del matrimonio igualitario, también el tema de juventud. El Verde presentó una iniciativa donde están pidiendo que se derogue la fracción segunda del 110 constitucional, si mal no recuerdo, respecto al criterio de elegibilidad de la edad, que ya no sea 21 años para ser presidente municipal, síndico, regidor, sino que sea concurrente con el derecho activo del voto, ¿no? O sea, me parece que ahí va, y creo que estas agendas van a ser concurrentes. Quizá a lo mejor para temas teóricos se pueden analizar de manera aislada, pero efectivamente creo que las alianzas van a ser, como bien decía Tadeo, temáticas, y el tema de la economía va a estar muy presente porque tenemos dos posturas ideológicas distintas, y me parece que hay legisladores y legisladoras que sí tienen un perfil de afinidad ideológica con cada uno de sus institutos políticos, y a partir de ahí vamos a encontrar debates en el que ojalá haya la profundidad y la amplitud para poder exhibir la problemática y encontrar soluciones tanto legislativas como ya en prácticas institucionales a nivel municipal y a nivel estatal. Excelente, muchísimas gracias, Alex. Pues bueno, estaba buenísimo la tertulia, seguimos debatiendo, pero en este momento nos vamos a Vox Populi. Dentro de la agenda de temas para las administraciones municipales, debemos tener en cuenta el presupuesto, la gestión del presupuesto municipal ante el gobierno del estado. Debemos seguir por la línea de transparencia, con rendición de informes, con auditorías municipales. Debemos también no dejar por un lado la equidad de género, seguir con ese tema y que se vea reflejado, y debemos también solicitar o gestionar infraestructura y obras públicas. Yo me declaro en ese sentido un poco abúlico, vamos a decirlo, ¿no? Porque yo he estado observando los órganos de control interno, no solamente la del Congreso del Estado, sino los gobiernos locales, me refiero a los municipales, no tienen en su agenda, ni tampoco tienen ninguna iniciativa para irse sobre las normas internacionales. Me refiero a la norma internacional ISO 37001 ni la 37301. Una tiene que ver precisamente como norma internacional de las prácticas y gestión o sistemas de gestión que están relacionados contra el soborno. Y la otra es el tema del compliance, que es el asunto del cumplimiento. Y yo no veo que los órganos de control, concretamente las contralorías municipales, por supuesto, puedo estar equivocado, ojalá esté yo equivocado, de que estén enfilándose hacia el establecimiento de una política en ese sentido. Cuando menos nosotros aquí en Guanajuato estamos tratando de impulsarlo, no ha sido un tema menor, por supuesto, pero la norma 37.301, que salió en julio de este año, y la 37.001 está siendo empujada con la finalidad de precisamente de ir afilándonos y encaminándonos hacia el cumplimiento y hacia las prácticas inadecuadas, ¿no? Entonces, yo lo pongo sobre la mesa porque sí creo que las legislaturas, y concretamente la del estado de Guanajuato, debe ya de estarse pronunciando a favor de esto. Excelente. ¿Cómo lo ves, Tadeo? ¿Sí crees que en este sentido hay avances o nos vamos a quedar más o menos igual como va? Y pues, ¿de qué manera se liga? También luego ya hay estudios en razón de que la corrupción está ligada al problema tremendo que tenemos de inseguridad. ¿Cómo ves este panorama? Pues yo también me sumo quizá un poco al comentario. Yo sí soy más pesimista respecto al tema. No creo que vaya a haber muchos cambios, porque hasta el momento no logro identificar quién vaya a impulsar algún cambio, alguna modificación, o que vayan a impulsar o fortalecer los órganos de control interno o los mecanismos. No lo veo claro en el Congreso, en la legislatura. Sin embargo, ya hemos visto que tampoco podemos decir que todo ha sido malo, ¿no? O
sea, porque también ha habido cuestiones muy relevantes que rescatarlas. Sin embargo, me preocupa específicamente en el caso de León, que muchas cuestiones, sobre todo quienes integran estos, llamarlos espacios ciudadanos, ¿no? Porque también se invitó o se abrió a los ciudadanos para que participaran abiertamente de materia de revisar sobre todo los organismos paramunicipales. Pues yo muchas veces he identificado varios que son afines a ciertos partidos políticos, ¿no? Entonces que básicamente vienen a validar todo lo que hace su partido en el gobierno, que también esto termina pues siendo contraproducente, o sirve o no sirve, no nos sirve para nada a la ciudadanía en términos generales. Entonces estamos simulando pues este control interno. Entonces yo creo que ahí más bien quizá buscar la manera de modificar o fortalecer la participación de las universidades o buscar algunos otros mecanismos donde pues quitemos o lo más posible la cercanía que pueda existir con el gobierno en turno. También recordemos que muchas veces el controlador pues es electo también es elegido por el partido del gobierno, ¿no? Que tú lo mencionabas, se quitó hace mucho tiempo esta posibilidad de que la oposición pudiera elegir este controlador interno. Pues yo estaría de acuerdo que volviera a regresar el partido en oposición, ¿no? Que lo pusiera, porque de esa manera podría estar otra vez al pendiente justamente del actuar de su gobierno, ¿no? Pero yo también soy un poco pesimista de lo que pueda ocurrir y obviamente hay un discurso nacional de López Obrador de desdén, no solamente al Sistema Nacional de Anticorrupción, sino también a todos los OCAS, ¿no? A todos los sistemas autónomos de alguna manera, que el INE, la CFE también no se diga que va a hacer algunos cambios, el Coneval, en fin, muchas otras cuestiones que hay un tema discursivo que seguramente va a alcanzar a permear, que no fortalece a nuestra democracia, sin duda, no le viene bien, al contrario, los ciudadanos generan mayor desconfianza en sus instituciones. Entonces yo creo que es un tema ahí que pendiente. Perfecto, Teo. Pues bueno, la pregunta a lo mejor más difícil, Alex, no sé si la puedas responder. ¿De qué ha servido los sistemas estatal anticorrupción y el sistema nacional anticorrupción? ¿Ves alguna agenda parlamentaria en ese sentido para los municipios? Justamente mi intervención iba para allá porque me parece que se puede dividir esta pregunta en dos. Una que tiene que ver con cuestiones teóricas y de evaluación de política pública que queden en papel. ¿Por qué? Porque la reforma a todo el sistema anticorrupción que impactó directamente en las contralorías fue apenas en el 2018. Hay que evaluar, por ejemplo, el Contralor tiene la posibilidad de desempeñar su función durante 5 años, que eso también es una diferencia sustancial respecto a lo anterior, que viene de este tránsito de las contralorías en manos de la primera minoría, ya ser designado por el presidente, ahora un intento de ciudadanizar, y hay que evaluar esos procesos de consulta ciudadana en los 46 municipios, y a partir de ahí ver cuántos son destituidos con base en el 126 de la ley orgánica, o cuántos permanecen y bajo qué condiciones permanecen. Y me parece que ese es un reto importante para la academia y para los institutos de evaluación de política pública. Y hay un reto que en este momento no tendría como los datos para poder emitir un juicio. Y ya respecto a lo político, sí, también estoy de acuerdo en que este tema de las consultas ciudadanas se han convertido más bien en una simulación en muchos lugares, que no han tenido un efecto realmente de participación de la ciudadanía como tal, porque las propuestas tampoco emanan auténticamente de la ciudadanía o de organismos académicos o de cámaras empresariales. Simplemente hay como un proceso de ratificación de algo que ya se viene procesando, ¿no? Políticamente a través de las mayorías en los diversos ayuntamientos. Y yo creo que a partir del inicio de estas nuevas administraciones públicas municipales, ya estaremos como en condiciones de, con datos en la mano, evaluar cuál ha sido el avance, cuáles son los retos, cuáles son los retrocesos en su caso respecto a la implementación del sistema anticorrupción, y a partir de ahí hacer las evaluaciones correspondientes para ver si hay algo que afinar en la ley. También yo anticiparía que estaría de acuerdo en que la Contraloría debería ser un contrapeso, ¿no? Y además redimensionar su papel, porque desde mi punto de vista la Contraloría no solamente sería como este ente auditor de primera instancia, como se le concibe, sino debería de ser un evaluador de política pública, porque precisamente su naturaleza administrativa es la del control, ¿no? Como parte del proceso administrativo. Y en ese sentido, más que estar buscando
algún tipo de señalamientos administrativos para inculpar a alguien, tendría que tener una visión más integral y vinculatoria respecto a la evaluación de la política pública. Y me parece que no tiene todavía la Contraloría esa dimensión. Creo que hacia allá tendrían que avanzar las Contralorías municipales y las Contralorías de las paraestatales también, o perdón, de las paramunicipales, y a partir de ahí podríamos tener como nuevos elementos para ver qué es necesario afinar desde el ámbito parlamentario. Excelente. Adelante, Daniel. Sí, yo repito, creo que nos encontramos en un momento histórico de alguna manera interesante, porque por un lado se está dejando la práctica tradicional, ortodoxa del control interno, pero por el otro lado se están tratando de impulsar determinadas prácticas que permita ir afinando, y aquí es donde la cosa se vuelve complicada. ¿Qué es el huevo? ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿hay que hacer la norma en función de la práctica o hay que hacer la práctica en función de la norma? Y es ahí donde la cosa se vuelve una paradoja institucional. Es decir, ¿cuál es la función del órgano de control? Revisar la política pública. Entonces la situación se complica. ¿Por qué? Porque tenemos escasez de política pública. Y por el otro lado tenemos prácticas que hay que también evaluar desde el punto de vista sistema nacional o sistema estatal contra la corrupción, y que también ha sido todo un tema muy discutido. Entonces, si nos encontramos en un momento, si quisiéramos llamarlo como una amalgama histórica, donde en este momento nos encontramos frente a una bisagra de que por un lado tenemos que dejar atrás prácticas ortodoxas frente a las prácticas novedosas que tienen que ver con, por ejemplo, el desarrollo y desempeño de proyectos ágiles, de acuerdo con una norma, Agile. Y si no estamos dentro del Agile, tampoco tenemos acceso a recursos y con ello tampoco tenemos la posibilidad de acceder a determinadas políticas. Entonces, estamos frente a una situación paradójica. Es una paradoja, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que madurar o tenemos que hacer un balance sobre dónde habrá que poner énfasis y dejar para otro momento el que se desarrollen prácticas diferentes. Así lo veo. Por eso yo repito, estamos frente a una situación de reto en varios frentes y habrá que ser selectivo, porque de no ser selectivo, entonces se vuelven trópicos, es decir, pérdida de energía a cambio de no obtención de resultados. Entonces, estamos frente a una situación interesante. Muy bien. Pues Quizá, bueno, perdón, Tadeo, adelante. Adelante, perdón, adelante. sí, a mí me llama mucho la atención el tema de la corrupción porque fue una bandera del gobierno federal, ¿no? Que iba a combatir. Sin embargo, yo creo que puede ser, quizá lo estoy adelantando, que el tema de la corrupción se esté ideologizando, ¿no? O sea, esté sonando solamente un tema discursivo, pero en la práctica, como bien se ha mencionado, podemos dividirlo en diferentes dimensiones, no se ha actuado. O sea, nadie ha caído, digo, en este gobierno, de parte de quienes integran este gobierno por temas de corrupción. Y quizá hay muchos indicios, ¿no? Desde lavado de dinero, que los Pandora Papers que recién aparecieron, que están involucrados varios funcionarios federales, ¿no? Políticos, que bien es cierto, podemos cuestionar que esa práctica no es ilegal, pero sí es cuestionable, ¿no? De dónde vino todo ese dinero por el tema de los offshores. Y así podemos abrir varias vertientes, como se ha mencionado, pero también, o sea, ¿qué pasa en la percepción ciudadana respecto a la corrupción? He visto algunas encuestas donde su tema ya prioritario ya no es la corrupción. La corrupción antes estaba en el top 3, ¿no? O sea, justo la inseguridad, justo la economía y el tema de la corrupción. Ahora ya está como en el nivel 6, ¿no? O sea, ya la gente ya está preocupada por otras cosas, no tanto por el tema de la corrupción, y quizá también sea esto algo que aportar o que indagar respecto a lo que está ocurriendo en el tema. Y coincido, hay que transitar a las nuevas prácticas. Por ejemplo, el blockchain ayuda mucho a identificar pues el uso de los recursos, las transferencias electrónicas, ya no utilizar tanto efectivo y demás cuestiones, pero que eso implica pues la innovación municipal de las administraciones municipales y también tener especialistas, porque de nada nos sirve tener una norma, ¿no? Bien avanzada
si no tenemos funcionarios capacitados, especializados en estos programas. Fíjate, Tadeo, nada más, perdón, Cristian, si intervengo rápidamente, pero el gobierno federal, efectivamente, bien dices, inició su gobierno con una bandera para combatir la corrupción. Coincide, no podemos no coincidir, ese es un tema de todos los días. Sin embargo, al día de hoy, yo no conozco una sola dependencia del gobierno federal que esté certificada en la norma ISO 37001. Y entonces, ¿qué pasó con el discurso? Entonces, ahí es donde una cosa es decir, yo quiero combatir, y otra cosa es que esté certificada, ¿no? Pues bueno, en efecto el tema, yo creo que rescato el último punto que decía Tadeo en razón de que parece que el tema ya no es la corrupción, ¿no? Y en efecto otra vez vuelve el tema, el siempre tema de la inseguridad. Tal vez ya nos faltó tiempo para abordar toda la agenda que viene en materia de seguridad. Y también nos faltó otro tema, la pregunta obligada para esta legislatura en términos constitucionales, en razón de la resolución de la Suprema Corte es, ¿se va a abordar nuevamente, ahora sí se va a adecuar el Código Penal para este tema de legislar la interrupción legal del embarazo o no se va a tocar, ¿no? Entonces, esos dos temas quedaron al aire, pero bueno, trataremos, ojalá que podamos en un minuto de conclusiones cada uno de ustedes que me diga la perspectiva en general, nuevamente contestando a la pregunta central de cuál es la agenda para los gobiernos locales, para las administraciones públicas locales, y ojalá que podamos meter estos dos puntos, aunque en un minuto estaría casi imposible, ¿no? Bueno, respondiendo de bote pronto, creo que va a ser un tema que inevitablemente se va a debatir y va a causar polémica en tribuna. Y va a haber posicionamientos de ambos lados que van a estar fundados y motivados. Esperemos que el debate sea a la altura de eso, a que se materialice por alguna otra vía, una acción de inconstitucionalidad, un cambio a la normativa a través del proceso legislativo ordinario, no lo sé, pero de que va a ser un tema que va a marcar la agenda, sí. Y me parece que en próximas fechas hay que poner atención a cómo va a interactuar un proceso que atraviesa el tema del Congreso y el tema municipal, que es los procesos de entrega-recepción, 45 días de tambor batiente respecto a las contralorías y las nuevas administraciones, o incluso en el caso de las elecciones consecutivas. Ese va a ser un tema que nos va a permitir ver cómo se está configurando y funcionando las contralorías. Y ahí va a haber mucho que analizar. Me parece que esos son los temas que de bote pronto me parece que hay que ponerles atención en las próximas 6 semanas. Muchas gracias, Daniel. Alejandro Mares, y gracias por haber participado en esta tertulia. Ojalá que no sea la última. Adelante, Tadeo. Gracias, pues yo creo que la pregunta siempre es complicada, ¿no? Es deseable que se debata, pues se va a debatir, es un hecho que se presentó la iniciativa, no dudo, sobre todo porque quien la va a discutir pues es la Comisión de Salud y la Comisión de Igualdad de Género, que la Comisión de Igualdad de Género es presidida por la priista Yulma Rocha. Entonces, de alguna manera, pues vaya, yo esperaría que pudiera abrir la discusión. Bueno, también habrá otras comisiones que lo harán. Sin embargo, yo sí visualizo en ese tema del tema de la despenalización del aborto que se va a votar en contra, ¿no? O sea, yo creo que eso tristemente yo veo esa agenda y seguramente porque va a ganar nuevamente este espíritu conservador que ha tenido tristemente nuestro estado. Y algo, un apunte, recordemos que Guanajuato fue el último estado en aprobar una ley para la igualdad y la no discriminación. Tardó 11 años en aprobarla después de que se aprobó la primera ley en la Ciudad de México. Entonces, Guanajuato ya está básicamente identificado como el de los estados que va más en rezago en temas de derechos humanos, y seguramente esto no va a ser la excepción. Sin embargo, nuevamente, que no se legisle no oculta la realidad de miles de mujeres, de cientos de mujeres, si lo queremos ver así, y que pues un tema de privilegio. Quien tiene la posibilidad de pagar un buen médico, de viajar a algún otro estado para interrumpir su embarazo, lo puede hacer sin ningún problema. En cambio, las mujeres que no lo pueden hacer, pues se ven en situación de vulnerabilidad y obviamente su vida corren riesgo, ¿no? El tema del matrimonio igualitario sí se va a discutir.
yo espero que los colectivos presenten acciones como ocurrió en otros estados, como ocurrió en Querétaro, que obliga justamente a los congresos a que lo aprueben, porque sí va, ¿no? Yo apelaría justamente a varios legisladores, como lo mencioné, de Acción Nacional, para que justamente puedan votarlo a favor. Y pues lo que coincido, viene la entrega de recepción, cambio de gobiernos locales, y hay para mucho que analizar el próximo 10 de octubre, el domingo, justamente, bueno, ya para este video ya habrá ocurrido la toma de protesta, pero justamente es importante a estar al pendiente de esta entrega de recepción y lo que ocurra con ello. Muchas gracias, Tadeo, por haber estado otra vez aquí en la tertulia. Y bueno, doctor Daniel Lanuza, tu minuto de conclusión. Qué amable, gracias. Sí, también coincido que las próximas semanas serán temas muy formalmente discutidos al interior de los plenos de los ayuntamientos, al interior de las comisiones de los ayuntamientos, de estos cuando menos 46 que hay en el estado, pero también veo que la legislatura local no es una aldea aislada en el desierto, tendrá que estar viendo cómo se va a relacionar con el constituyente y, por supuesto, también coincido con Tadeo que no creo que vaya a estar dentro de las agendas prioritarias, para legislar favorablemente sobre los matrimonios igualitarios como sobre el aborto. No veo yo que esté Guanajuato, no es que no se esté alineando, pero no creo que se esté, digamos, haciéndose una zona de favoritismo. Creo que se está en Guanajuato quedando. No quisiera yo considerar que es un tema de rezago, es un tema simplemente en que en Guanajuato no ha sido un tema que se alinee, digamos, a la política nacional o internacional. Guanajuato está todavía dentro de este capelo que se puede entender para legislar en ese sentido, o mejor dicho, favorecer prácticas que están relacionadas con la interrupción del embarazo. Entonces, Guanajuato yo no lo veo como rezago, es un tema de ponerlo dentro de un tintero legislativo que permita más adelante visualizarse de otra manera. Cuando menos así yo lo veo, y sí veo, por otro lado, temas de impacto importante, como es el tema de la inseguridad, que también sigue siendo un tema prioritario en el estado de Guanajuato y que también será motivo de serias discusiones en el interior, porque también ha sido Guanajuato target de los señalamientos de este federalismo centralista, si se me permite decirlo de esta manera, no obstante que es una paradoja lo que estoy diciendo, pero hay que decirlo, y Guanajuato no se sale del contexto general. Entonces, Guanajuato tiene que enfrentar en las próximas semanas una serie de retos y subretos que deberá de ir alineándose a fin de ver cómo se visualiza en el contexto no solamente estatal, sino regional, y luego cómo va a enfrentar una política nacional. Eso es para mí como veo las cosas en el futuro breve. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel, también por haber estado nuevamente aquí en la tertulia. Les agradezco a los tres, a Alex Mares, a Tadeo Sánchez, a Daniel Lanuza, por haber participado en esta cuarta emisión de la tertulia. De igual manera, les agradecemos en el IMAP a todas y a todas las personas que se han conectado para seguir esta transmisión. Les reiteramos que está disponible la oferta educativa del Instituto Municipal de Administración Pública. El próximo año tendremos 3 programas de educación continua y les tenemos una sorpresa pronto de nuestro primer programa educativo con registro de validez oficial el próximo año. Entonces, ya es una gran noticia. Ojalá que todas y todos estén interesados en estos temas: administración pública, políticas públicas, política y gobierno, gestión pública, y que sigan esta transmisión de la tertulia, que lo que busca es discutir los temas de mayor relieve público en nuestro estado de Guanajuato. Pues bueno, que tengan una excelente noche y nos vemos hasta la próxima tertulia.